Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y vamos a continuar con el curso de señales y sistemas. La clase de hoy día es un poco complicada, depende mucho de las bases que tengan en ecuaciones diferenciales. Vamos a comenzar viendo sistemas descritos por ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. ¿Qué son estos sistemas? Son los sistemas que ustedes deberían conocer de ecuaciones diferenciales que se ven en dicha materia. Estos cómo se encuentran definidos. En el caso de un sistema LTICT, este puede ser representado de la siguiente manera. ¿Cómo? Como la sumatoria de a sub k, que es un coeficiente constante, que multiplica la derivada k-ésima de y de t con respecto a dtk, o sea, con respecto al tiempo, pero en su k-ésima derivada, ¿no? Igual también a la sumatoria desde k igual a 0 hasta un valor m, por así decirlo, de b sub k por la derivada k-ésima de la función x de t con respecto al tiempo en su k-ésima derivada. ¿Cómo sería, por así decirlo, un ejemplo formal también, pero más desglosado podría ser que aquí tengo una constante a1 por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más otra constante a2 con la primera derivada de y con respecto al tiempo. Pongámoslo de esta forma, mejor. La segunda derivada de y con respecto al tiempo, a de t. Y la primera derivada de y con respecto al tiempo, a de t. ¿Esto igual a cuánto? Podría ser también a una constante b1 por la segunda derivada de x, o mejor solo por la primera derivada de x con respecto al tiempo, y más una constante c, por así decirlo. Y en un ejemplo real todos estos tomarían valores numéricos, ¿no? Pero es para ejemplarizarlo. Esto ustedes ya deberían dominarlos porque es parte de un curso de ecuaciones diferenciales. Este tipo de representación se los utiliza en los sistemas eléctricos, electrónicos, químicos, mecánicos, biológicos, etc. Vamos poniendo haciendo una pequeña especie de demostración. Digamos que yo tengo un pequeño circuito en el que voy a tener una resistencia R y un capacitor. Esto se asocia más a ingeniería eléctrica, ¿sí? Si yo tengo aquí una señal de entrada x de t que va a ser el voltaje de entrada de mi sistema, este es mi capacitor, y yo voy a decir que aquí voy a tener una corriente, ¿no? Esto se asocia más a los que estudian ingeniería eléctrica. Tengo una corriente que circula en esta dirección, y yo voy a decir que en este caso el voltaje de mi capacitor va a ser la respuesta de mi sistema. Entonces aquí yo tengo un pequeño sistema, pero ¿por qué pongo este? Porque este sistema se puede modelar por una ecuación diferencial, por eso. ¿Cómo vamos a comenzar? Para los que saben redes eléctricas, el voltaje de mi entrada vendría a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, y empiezo planteando esa ecuación. El voltaje de la entrada, Vs de t, ese es el voltaje de la entrada, es igual al voltaje de la resistencia en función del tiempo más el voltaje de la capacitancia en función del tiempo. Para los que saben electricidad, saben que el voltaje de la resistencia es la corriente por la resistencia.
Ya, como el voltaje del capacitor es mi función de salida, lo que yo quiero obtener o saber de mi sistema, lo vamos a poner como y de t. Ya, adicional a eso, vamos a hacer uso de la siguiente expresión. Ustedes saben que la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Eso es una fórmula de física C o física orientada a la parte eléctrica que ya deberían saber. Si yo paso el voltaje a multiplicar la capacitancia, tendría que V por C es igual a Q. Si yo derivo ambos lados de la expresión, yo tendría, voy a hacerlo acá, tendría que la capacitancia la multiplico por la derivada del voltaje con respecto al tiempo y esto igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero también sé que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente en función del tiempo, por conceptos de física. De tal forma que la corriente en función del tiempo vendría a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, sucederá que mi ecuación x de t vendría a ser igual a la corriente, que no es otra cosa que la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, por la resistencia, el R que está aquí, la corriente por la resistencia. Reemplacé aquí corriente por todo esto, que determiné de esta expresión. Más, ¿qué cosa? Más y de t. Ahora, x de t es igual, saco el factor común, saco como constante la capacitancia y la resistencia. Ya, y como yo sé que esta expresión que está aquí, derivada del voltaje con respecto al tiempo, como el voltaje yo lo definí, el voltaje del capacitor lo definí como y de t, sería la derivada de y con respecto al tiempo. Y eso le sumo más y de t, que es lo que tenía acá, y aquí ya tengo una ecuación diferencial que me modela este pequeño sistema. Y aquí ya les demostré cómo una ecuación diferencial puede modelarnos un pequeño sistema, ¿sí? Vamos a entrar de lleno en otros conceptos necesarios también, ¿ya? Ya tengo un borrador nuevo. Ya. A ver, voy a dejar por aquí. Ya, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente dice, vamos con una pequeña observación. ¿Qué dice esta observación? La solución que este tipo de sistema la solución de este tipo de sistema es, ya, lo que voy a escribir a continuación nace de teoría y conocimiento de ecuaciones diferenciales. Ustedes deberían saber que y de t, que es la solución, va a estar compuesta por una solución particular más una solución homogénea. Eso lo ven en ecuaciones diferenciales. Ya, esta de aquí es la solución particular. Y la de acá es la solución homogénea. ¿Ya? Aparte, esta solución homogénea se puede segmentar en la siguiente sumatoria. Ya. Si tienen alguna duda, yo les recomiendo seguir un curso de ecuaciones diferenciales, pero no se preocupen, a lo largo del curso vamos a ver qué necesitamos y qué no necesitamos de todo esto que les estoy enseñando y cómo lo podemos utilizar. Ya, aparte de eso, adicionalmente, se necesitan condiciones auxiliares evaluadas en el mismo tiempo. Ya eso también deberían saber. Si yo tengo, por ejemplo, yo puedo encontrar la respuesta a mi ecuación diferencial de esta forma, pero necesito condiciones iniciales en t igual a 0, t igual a 1, quién sabe cuánto, para poder encontrar valores precisos como constantes y entre otros. ¿Sí? Estas
condiciones auxiliares me las pueden dar para la expresión en y de t, o también me las pueden dar de y a dt prima. O sea, dicen, por ejemplo, un ejemplo, dicen en y evaluado en 0 me da 2, por ejemplo. Esta es una condición auxiliar. O y prima evaluado en 0 me da 3, algo así. Entonces yo utilizo esto para evaluar en la solución de mi ecuación diferencial para obtener valores como las constantes a sub k que tal vez no tengo, ¿ya? También puedo obtener estas condiciones auxiliares en la segunda derivada de y con respecto al tiempo, y así sucesivamente. Por ejemplo, también la derivada enésima de n-1 de y de t a dt n-1, ¿sí? En el mismo tiempo, se evalúan en el mismo tiempo. Ya. Bueno, eso, como les he dicho antes, son conceptos, conocimientos de ecuaciones diferenciales. Ya vamos a ver qué de todo eso necesitamos en nuestro curso. Vamos a utilizar otro marcador. Siguiente. Linealidad. Ya, ¿qué dice la linealidad? Un sistema descrito por la sumatoria de a sub k de la derivada del késimo de y de t con respecto a dtk es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta m de b sub k por la derivada késima de k de t a dtk. Esta es la expresión que ya habíamos visto hace un rato, que modela una ecuación diferencial. Ya, pero ¿qué es lo que queremos resaltar? Lo siguiente, es lineal cuando todas las condiciones auxiliares son ceros. Ya, esa es la observación, lo que deben saberse. Un sistema modelado por una ecuación diferencial como la que ya expresé aquí y he estado desglosando antes, es lineal cuando todas las condiciones auxiliares son ceros. Ya, las condiciones auxiliares son las que ya le había dicho antes, ¿no? Si y evaluado en 0 me da 0, si y prima de 0 me da 0, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí es lineal. Vamos con otra cuestión, una observación. ¿Qué me dice esta observación? Si las condiciones auxiliares no son 0, si las condiciones auxiliares no son 0, entonces su solución será la siguiente. ¿Cuál es esa solución? La solución será de esta forma: y de t es igual a yz i de t más yz s de t. ¿Ya qué es esta solución? Es una solución parecida a la anterior, que decía la solución particular más la homogénea, solo que esta aquí se le conoce como respuesta de entrada 0 ¿Cómo lo pueden asociar? Por este i. Ya saben que y es de respuesta, que la i es de input, entrada, por eso respuesta de entrada 0. Y este yzs se conoce como respuesta de estado 0. La palabra estado en inglés es state y está definida por esta S que está aquí. Así pueden asociarlo. YZ I de t, YZ S de t. Respuesta de entrada 0, respuesta de estado 0. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se relacionan cada una de estas, ¿no? ¿Y qué tratamos de decir con esto? Ya, lo siguiente.
y z i de t es la respuesta a las condiciones auxiliares. En cambio, y z s de t es la respuesta de un sistema lineal a las condiciones auxiliares ceros. ¿Ya? Vamos con una observación. Deben tener en claro que y, z, y de t, que es la respuesta de entrada 0, es distinto a la solución particular que ya vimos anteriormente. Y que y, z, s de t, que es la respuesta de estado 0, es distinto a la solución homogénea que nombramos anteriormente. ¿Sí? Pero y, z, y de t, que es la respuesta de entrada 0, contiene a la solución y particular de t. Y y, z, s de t, que es la respuesta de estado 0, contiene a la respuesta particular y a la respuesta o solución homogénea. A la solución particular y a la homogénea, ¿sí? Ya, vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo que nos ayudará a dilucidar mejor muchas otras cosas. El ejemplo dice lo siguiente. Yo tengo un circuito, y disculpen que les siga dando circuitos, pues son los ejemplos más... Si ustedes tienen noción de física C, o sea, la física que está orientada a electricidad, pues que está orientada a electricidad, se les puede hacer muy sencillo entender esto. Como yo estudié para ser ingeniero eléctrico, nos planteaban más problemas relacionados con la electricidad para que podamos entender señales y sistemas. Pero es muy normal que encuentren problemas así. Ya, miren, este voltaje VT lo estoy midiendo desde aquí a aquí, en estos dos puntos. Es decir, vendría a ser el voltaje de la resistencia más el del capacitor. Y esta señal X de t igual a Y de t es la señal de entrada. Le estoy mandando una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente, para los que no conozcan. Esta es una fuente de corriente. Si yo le mando una fuente de corriente, mando corriente, y esta corriente pasa por la resistencia, por la capacitancia y produce una caída de tensión, de voltaje. Y así yo tendré la lectura del voltaje de que vendría a estar entre este punto y este punto, que es lo que me interesa. O sea, mi sistema, para modelarlo de una forma sencilla, en este caso, es un circuito eléctrico, ¿ya? En el cual ingresa corriente, esa es mi señal de entrada, y que estoy obteniendo como salida una señal de voltaje que va a ser mi respuesta. Entonces sería que la respuesta Y de t es igual a una señal de voltaje en función del tiempo. Este es mi sistema, pero esto ya viéndolo de una forma más física, ¿no? Ya, ¿qué es lo que voy a hacer de este problema? Voy a determinar la ecuación que lo modela y tratar de obtener lo que modelaría el resultado, que es la respuesta, que es Y de t. ¿Cómo empiezo? Por conocimientos de electricidad, yo sé que este voltaje es la suma del voltaje de la resistencia más el capacitancia. Entonces, ¿cómo comienzo? Solución. Mi voltaje de salida, que es el voltaje de aquí, es igual a la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, ¿verdad? Listo. Ahora, me faltó aquí, el voltaje de la resistencia tiene que ser medido en función del tiempo y el voltaje del capacitor también en función del tiempo. Ya. Como ya deberían saber, el voltaje de la resistencia es igual a resistencia por la corriente en función del tiempo. Ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por corriente. ¿Ya? Esa es la ley de Ohm.
Ya, más el voltaje del capacitor vamos a demostrarlo. Por si acaso no lo tengan claro, lo vamos a demostrar ahorita mismo. Lo voy a hacer por aquí. Acá les pongo la expresión voltaje igual a resistencia por corriente. Ahora, ustedes saben que la carga es la capacitancia es igual a la carga sobre el voltaje. Mando a multiplicar acá y tendría capacitancia por voltaje igual a la carga. De aquí derivo cada una de las expresiones y tendría que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero la derivada de la carga respecto al tiempo es igual a la corriente en función del tiempo. Entonces tendré que la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a la corriente en función del tiempo. ¿Ya? Ahora, si yo integro cada una de las expresiones, ¿qué pasa? Ya, pero antes de integrar hagamos esto. Derivada del voltaje con respecto al tiempo, mandemos a dividir la capacitancia. 1 sobre la capacitancia por la corriente en función del tiempo. Ya. Ahora, si yo integro y yo integro, me quedaría ¿qué cosa? El voltaje en función del tiempo es igual a la integral de 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente en función del tiempo por dt. ¿Desde dónde hasta dónde? De menos infinito hasta t. Así es como se expresa siempre la expresión del voltaje del capacitor, porque el capacitor puede ya estar cargado. Como ya puede estar cargado, se puede integrar desde menos infinito hasta el tiempo inicial en que lo medimos. ¿Sí? Ya. Por cuestiones de tratar de trabajar con señales y sistemas, nosotros por lo general los cambiamos a un parámetro tau, y acá también de tau, para dar a entender que yo lo integro con respecto a tau, pero luego tengo que evaluar en los límites de integración que están en el dominio del tiempo. ¿Sí? Traten de comprender un poco esa parte. Ya, entonces el voltaje del capacitor aquí va a ser igual a 1 sobre C por la integral de menos infinito hasta el tiempo t de la señal de corriente. ¿Pero quién es mi señal de corriente? Mi señal de corriente es la señal de entrada. Mi señal de entrada x de tau, pongámosle, por d tau. ¿Ya? Listo. Ya, ahora que tengo esto, acá también ya podemos cambiar la señal de corriente en mi señal de entrada. Vamos a cambiarla aquí mismo. X de tau. ¿Ya? No, perdón, X de t. Nosotros podemos X de tau acá porque estamos trabajando con la integral. Para integrar entre el dominio de tau y luego evaluar en los límites del tiempo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, ya van a ver por qué. Déjenme borrar esta parte. Vamos a separar la integral de esta manera. B de t va a ser igual a r por x de t más. Separemos las de dos intervalos. Desde menos infinito hasta 0 y de 0 hasta el tiempo t, porque así está definida, ¿no? Si primero la separamos, sería desde menos infinito hasta 0, primero este intervalo. ¿De quién? De x de tau por d tau. Más 1 sobre la capacitancia por la integral de 0 hasta t. ¿De quién? De x de tau por d tau. Ya, luego de haberla separado, vamos a ordenar nuestra ecuación. Vamos a ordenarla. Ya cambiemos este b de t por y de t, porque y de t es lo que queremos, la respuesta. Ya dijimos que b de t es igual a y de t. Ya, ordenémosla, vendría a estar de esta forma. 1 sobre c por la integral de menos infinito hasta 0 de x de tau por d tau, más r por x de t, y más 1 sobre c por la integral de 0 hasta t de x de tau por d tau. ¿Ya? Ahora, todo esto que está aquí, vamos a reemplazarlo por el voltaje capacitor en 0. Pero no significa que lo estoy evaluando en 0 precisamente, sino que lo estoy evaluando en su tiempo inicial. Todos saben que toda esta expresión es el voltaje del capacitor, pero como está de menos infinito hasta 0, es el voltaje del capacitor en su tiempo inicial. Vamos al voltaje del capacitor en 0, más la resistencia por x de t, y más 1 sobre c por la integral de 0 hasta t de x de tau por d tau. Ya, ahora, ustedes se preguntan, ¿por qué lo dejé de esta manera, esta expresión? Ya lo vamos a retomar. Déjenme borrar y poner más arriba.
teníamos esto. Y de t es igual a 1 sobre c por la integral de menos infinito hasta 0 de x de tau por d tau, más la resistencia por x de t, más 1 sobre c por la integral de 0 hasta t de x de tau por d tau. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les había dicho? Cambiemos todo esto que está aquí por voltaje del capacitor en 0, que es para el tiempo inicial. Porque esto está definido para menos infinito hasta 0, o sea, en primer instante de tiempo del capacitor. Más R por x de t, más 1 sobre c por la integral de 0 hasta t de x de tau por d tau. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quería resaltar? Que si yo lo quiero modelar para lo que ya les había explicado hace un momento, ¿esto a qué vendría a ser igual? Esto vendría a ser igual a y, z, i de t. ¿Qué es eso? La respuesta de entrada 0. Es decir, el primer instante de tiempo en el que se encuentra el capacitor. El capacitor se puede encontrar cargado al momento que yo lo voy a analizar. Por eso lo tomo de menos infinito hasta 0. Pero ya representándolo, tomémoslo como Vs de 0, que es el voltaje del capacitor en su tiempo 0. Ya, y todo esto de acá vendría a ser la respuesta de estado 0. Perdón, es YZS de t. ¿Ya? Ahora, generalizando, yo tendré y de t es igual al voltaje del capacitor en el tiempo t sub 0, o sea, en su tiempo inicial, que es este, más la resistencia por x de t, más 1 sobre c por la integral en el tiempo t sub 0 hasta t de x de tau por d tau. ¿Ya? Como ya había dicho antes, esta es mi solución para la respuesta de entrada 0, y todo lo de acá, la solución para mi z de estado 0. ¿Ya? Bueno, yo sé que está un poco complicado, pero es complicado porque se necesitan bases de ecuaciones diferenciales. Si no lo comprenden bien, es por eso. Ya, espero que se entienda lo mejor posible y estoy seguro que a lo largo del curso, cuando ya haga otros problemas que tengan más relación con señales y sistemas, van a ver cómo esto se relaciona con los problemas que puedo estar planteando. Ya, muchas gracias por su atención y por favor suscríbanse.